Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, Dios les bendice. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo el Evangelio y al día de hoy vamos a ver una lección muy importante que se llama el pecado. Pero antes de comenzar vamos a orar, si me acompañan cerrando sus ojos para no distraernos. Padre Santo, Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por este día, Padre, por este tiempo que me permites, Padre, compartir con tus niños el Evangelio, Señor. Te pido que el día de hoy no permitas que nos distraigamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Padre. Gracias por la vida de cada niño que esté escuchando este video, Padre, te damos gracias y lo oramos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Bueno chicos, como primer punto vamos a ver que se comete pecado. Vamos a leer Génesis 3:6. Nos dice: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Aquí nos habla de la caída del hombre. Vemos que la serpiente, que es Satanás, engaña a Adán y a Eva diciéndoles que comieran del fruto del árbol que Dios les había mandado que no comieran. Y vemos que Adán y Eva comen de ese fruto, desobedecen la palabra de Dios. ¿Pero por qué le desobedecen? Pues porque dudaron de lo que Dios les dijo y prefirieron creerle a Satanás en vez de a Dios. Entonces vemos que el resultado de su desobediencia, el resultado de su pecado, es que el hombre queda separado de Dios. Y es lo mismo con nosotros, niños. Si nosotros tenemos pecado, ¿cuál va a ser ese resultado? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de vivir en pecado? Pues que nos separamos de Dios y perdemos la vida, entonces estamos muertos espiritualmente. Tenemos maldad en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo lo que pensemos y hagamos va a ser malo, ¿verdad? Porque tenemos maldición. Entonces también recibimos todas las consecuencias a causa de estar separados de Dios y ahora nos convertimos en esclavos e hijos de Satanás. Entonces vivimos una vida obedeciendo los deseos de nuestra carne y nuestro corazón. Vamos a leer Isaías 64:6. Nos dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Entonces vemos que una vida separada de Dios no tiene nada de bueno, ¿verdad? Una vida gobernada por Satanás. Entonces yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría vivir así. Entonces nuestro pecado no podemos resolverlo humanamente, ¿verdad? No podemos resolverlo con nuestras fuerzas, porque el pecado es espiritual. Pero hay una buena noticia, es que hay una solución para nuestro pecado, y es Jesús el Cristo. Jesús el Cristo, como sacerdote, nos quitó el pecado. Como rey, derrotó a Satanás, y como profeta nos abrió un nuevo camino para encontrarnos con Dios, porque Él con su sangre nos limpió de nuestros pecados y entonces ahora somos santos. Vamos a leer Mateo 1:21 y nos dice: y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí Dios nos promete a un Salvador, ¿verdad? Y es Jesús el Cristo, que solamente nosotros al creer en Él podemos ser salvos. Bueno, chicos, y para terminar vamos a hacer una pequeña actividad. Bueno chicos, vamos a necesitar 3 vasitos o recipientes. En uno va a tener agua, otro va a tener colorante y otro va a tener cloro. Entonces vamos a hacer una pequeña representación del pecado y cómo Cristo nos limpia, para que podamos entender bien esta lección. Este vasito nos va a representar a nosotros y este otro al pecado. Si nosotros no creemos en Jesús como el Cristo, tenemos pecado, nos contaminamos. ¿Y qué pasa al tener pecado? Pues que nos separamos de Dios, porque Dios es santo, y entonces vienen todas las consecuencias que acabamos de ver y muchas otras. Y se acuerdan que vimos que el pecado no podemos resolverlo nosotros mismos, porque el pecado es espiritual. Entonces, aunque hagamos cosas y obras que pensemos que son buenas y estén bien, vamos a fallar. ¿Por qué? Pues porque necesitamos una solución, y esa es Cristo. Entonces, chicos, Cristo es el único que puede resolver ese problema para siempre. Y vamos a ver
cómo nos vamos a ir limpiando. Entonces Jesús, como el Cristo, es el único que puede limpiarme. Y como vemos que esta agua estaba sucia y ahora está limpia, así lo mismo pasa con nosotros. Y ahora podemos encontrarnos nuevamente con el Padre gracias a Cristo, que es el camino. Y entonces ahora ya lo único que tenemos que hacer es creer verdaderamente en Él y obedecerle para que podamos ser salvos. Bueno chicos, esta fue toda la lección del día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho y que les haya gustado. Y para despedirnos vamos a hacer una pequeña oración. Si me acompañan cerrando sus ojos. Señor, gracias por este día, Padre, por este tiempo que nos permitiste compartir de tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que esta palabra que tú nos diste, Señor, se quede en nuestros corazones, Padre, y que cada día tú te nos reveles más, Señor, y lo que sea para compartirlos con otros niños, Señor, de tu palabra, Padre, que podamos hacer la evangelización mundial en nuestros días, Señor. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén.